Muchas gracias por las indicaciones brindadas y vamos a iniciar el día de hoy con esta última sesión de este módulo del Diplomado de Auditoría en Salud. Realmente muy agradecido por permitirme participar con todos ustedes y vamos a complementar un poco lo que vimos la semana pasada en lo referente a la seguridad del paciente, en lo que hablamos un poco de los eventos centinela, los eventos adversos, y también cuando estamos ya considerando un evento centinela, ¿no? Un evento adverso, mejor dicho. El día de hoy lo vamos a complementar con estos aspectos de responsabilidad civil que nosotros tenemos dentro de lo que es la prestación en los servicios de salud, considerando que también nosotros dentro de la atención que le brindamos al usuario como profesionales, tenemos una responsabilidad propiamente, ¿no? Nosotros somos responsables de lo que pueda suceder o de lo que pueda acontecer directamente con el usuario. Y parte de esta responsabilidad también se ve en las decisiones que tomamos, ¿no? Justo la semana pasada, bueno, hace 2 semanas que tuvimos la clase anterior o la sesión anterior, pudimos ver, por ejemplo, está este videíto del odontólogo que administra o que administra el anestesio, ¿no? Y que el paciente, bueno, con dos tipos de anestesias, ¿no? El paciente en el primero no tiene o no siente un efecto adecuado, un efecto correcto y comienzas a tener malestar, ¿no? Y en el segundo, que sí era la correcta o sí era el medicamento adecuado para poder contrarrestar parte del dolor que se puede generar por este procedimiento no propio de la atención odontológica. Entonces, pudimos ver cómo esa toma de decisiones permiten o fomenta, ¿no? Un adecuado sistema de calidad en el usuario. ¿Por qué? Recuerden que nosotros como auditores lo que buscamos es la auditoría, es la gestión de la calidad. El auditor en salud, y lo dije en el primer módulo, el auditor en salud lo que busca es calidad. Buscamos mejorar el sistema de calidad. Y parte de la seguridad del paciente es calidad. ¿Por qué? Porque la seguridad del paciente nos lleva a nosotros a tomar decisiones que finalmente generen calidad en la prestación, que finalmente generen un adecuado o un óptimo aspecto positivo dentro de lo que es el proceso de atención y el paciente salga restablecido y el paciente salga satisfecho de la atención que nosotros hemos realizado. Entonces, es importante que nosotros conozcamos también cuáles son las responsabilidades propias de ese tipo de atención, ¿no? Y esto también en el marco, y lo van a ver en el módulo 5 si no me equivoco, dentro del marco ético y bioético también, ¿no? Cuando comiencen a hablar sobre los aspectos éticos y bioéticos interrelacionados con los diagnósticos Nandan-Block. Entonces, en lo que es la responsabilidad civil, vamos a ir avanzando, o la responsabilidad profesional propiamente, nosotros debemos tener en cuenta algunos pequeños detalles. Cuando hablamos de responsabilidad profesional, cuando nos hacemos cargo y respondemos de acciones derivadas propias de nuestro ejercicio, ¿no? Nosotros como profesionales de la salud, seamos enfermeros, médicos, obstetras, nutricionistas, tecnólogos, psicólogos, en cualquier profesión que estemos, en este caso estrictamente enfermería, nosotros nos tenemos que hacer cargo de las acciones que desarrollamos y de las tomas de decisiones que podamos tener también dentro del espacio sanitario, más aún cuando estamos prestando una atención. Entonces, toda atención tiene una responsabilidad. Si el paciente tiene una propio de la atención, tiene un resultado favorable, tiene un resultado positivo y el paciente termina con un proceso de recuperación, perfecto, hemos tenido una buena actividad. Pero si el paciente propio de la atención que hemos brindado puede tener alguna complicación, muy aparte de los factores etarios, biológicos y del sexo que tenga el usuario, sino complicaciones propias de nuestra atención, ahí nosotros asumimos una responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos profesionales. Hace unos días me preguntaban, ¿no? Es bueno que los estudiantes, por ejemplo, hagan prácticas con el paciente, por eso que, y en cierta forma decía, claro, puede generar un tema de repente de no sería correcto o no sería bueno, porque puede generarse alguna complicación. Pero para eso hoy, por ejemplo, los estudiantes, antes de poder entrar a un hospital, tienen que pasar por un proceso de simulación clínica.
para que puedan llegar con las habilidades entrenadas a atender a un paciente. Parte de la responsabilidad que hoy se tiene dentro de la formación, ¿no? En la parte práctica, ya el estudiante, o cuando ya es profesional, el licenciado, ya viene con las habilidades entrenadas. Y al ya tener habilidades entrenadas, la actividad puede correr de una manera correcta o una manera adecuada, ¿no? Entonces ya no hay una responsabilidad, ¿no? Que pueda generar un conflicto con el usuario. Entonces, ese es un primer punto. Y el no asumir la responsabilidad nos puede llevar a un tipo de delito, es cierto. En general existen dos tipos de delitos en la parte civil, ¿no? Lo que le denominamos un delito doloso, que es el que deriva propiamente del daño causado con intención. Hablamos de un delito doloso cuando un daño causado con intención y un delito culposo cuando hay un daño causado sin intención, ¿no? Entonces, el delito doloso con intención, hago algo y tuve la intención de hacerlo, tuve la responsabilidad de hacerlo. Y el delito culposo es el que cuando hay un daño que se genera, pero no tuve la intención, como por ejemplo un evento adverso. Un evento adverso se puede considerar un delito culposo, porque en el evento adverso yo no tengo o yo no quiero generar ese delito. Yo no quiero generar esa acción, ¿no? Fue de manera intencionada, yo no tuve la intención, mejor dicho, de hacerlo. Por eso te hablamos de un delito culposo. Y aquí hay algunos conceptos que probablemente ustedes lo van a haber escuchado, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo les hago la pregunta, intrusismo profesional. ¿Cuándo hablamos de un intrusismo profesional, por ejemplo? A ver, eso lo escuchamos a cada rato. Eso lo escuchamos a cada rato. ¿Cuándo hablamos de un intrusismo profesional? A ver, ahí va. Nos dicen, cuando hay usurpación de funciones. ¿Cuándo más? A ver, a ver, no creo que Luz sea la única conectada. A ver, ¿quién más? ¿Cuándo hablamos de un Recuerden delito? que las personas que quieran participar tienen el chat activado y la Ujú. opción de levantar la mano Así para es, poder muy bien, activar muchas ese gracias. micrófono. Ajá, ahí está, Magali también dice cuando no está autorizado para ello. Ok, ahí vamos a un siguiente delito sanitario. Eso también tengámoslo en cuenta. Muy bien, ¿no? El intrusismo profesional es cuando nosotros desarrollamos una actividad que no está dentro del marco legal de las competencias de nuestra profesión. Por ejemplo, ¿no? Que es un tema de controversia muy frecuente. La atención inmediata. ¿A quién correspondería dentro del marco legal la atención inmediata del recién nacido? A ver, vamos por ahí, por el chat. ¿A quién le correspondería? Ajá, muy bien, exacto, ¿no? Al profesional de enfermería, pero con especialidad en neonatología. Eso es muy cierto, ¿no? Eso al enfermero especialista en neonatología. ¿Por qué? Porque dentro del marco de la atención o dentro de la ley del trabajo del enfermero, ¿qué nos dice? El enfermero es responsable desde el nacimiento hasta el fallecimiento del paciente. Por lo tanto, una vez que el paciente nació, ya estamos hablando de atención inmediata, una actividad propia del profesional de enfermería. En el caso del profesional de obstetricia, ¿cuál sería su campo de acción estrictamente? Ya se desarrollaría o ya sería, ¿no? La atención prenatal y todo el proceso previo al parto propiamente, ¿no? Luego, ese es su primer intrusismo profesional. Luego, ejercicio ilegal de la profesión, y eso es lo que nos puso Magali, ¿no? Cuando no estás autorizado para ello. Por ejemplo, personal técnico que desarrolla labor de licenciado, ¿no? Vamos a poner el caso, técnicos de prótesis dental, que conozco varios, ¿ah? He conocido varios casos. Tengo un amigo que ha sido decano del Colegio de Odontólogos de Callao y me contó varios casitos, ¿no? Personal que es técnico en prótesis dental, que conoce, que maneja muy bien la parte odontoestomatológica probablemente, pero no tiene el título para poder ejercer como odontólogo. Ellos no son odontólogos, por lo tanto, no deberían hacer atención odontológica. Eso es ejercicio ilegal, porque ellos son técnicos en prótesis dental. Ellos conocen, ¿no? La parte técnica de cómo desarrollar, por ejemplo, una nueva, este,
prótesis, una nueva dentadura al usuario, es parte de su función, sí, pero ellos no están para hacer curaciones o no están para hacer tratamientos, porque eso es propio de los profesionales de odontología. Ahí está parte del ejercicio legal de la profesión. Sustracción o destrucción de pruebas, principalmente ¿dónde? A ver, digan ustedes. ¿Principalmente dónde? Sustracción y destrucción de pruebas, principalmente en dónde. Que es un delito muy grave, sobre todo. Hacer gestión para tener ¿Mm? ¿sí? No va a ser muy bueno en el sentido de que probablemente no se ven. En las historias clínicas, muy bien, Luz. Principalmente en las historias clínicas. Cuando sustraemos, hacemos sustracción o destrucción de algún tipo de elemento que puede ser vital para un proceso legal. Recuerden algo, que las historias clínicas pueden ser aperturadas a solicitud del paciente o pueden ser solicitadas por orden judicial. En este caso, si nosotros generamos una sustracción o nosotros generamos de repente el cambio de alguna evidencia que puede generar una alteración en el resultado final, puede ser considerado también un delito sanitario. Y ahí venimos con otros conceptos. Impericia. ¿Qué es la impericia, colegas? ¿Qué es la impericia? ¿Qué conocen ustedes como impericia? ¿Mm? Obviamente, dicen, ¿Qué se les viene cuando escuchan el término impericia? Probablemente para algunos debe ser nuevo. Pero ¿qué es la impericia? Dentro de lo que ya han podido de repente de la experiencia profesional. Falta de conocimientos. Así es. Muy bien, Luz. Falta de conocimiento, falta de práctica o falta de técnica al desarrollar un tipo de actividad. Y esto es también un delito sanitario. Falta de experiencia. Ajá. Por ejemplo, yo les voy a poner mi caso. Tengo 10 años en el mundo de la gestión, ¿sí? Hace 10 años que yo no veo un paciente. De verdad, hace 10 años que yo no veo un paciente y me piden que ponga una sonda nasogástrica. Bueno, en mi mente está, soy profesional, sé ponerla. Y al momento que pongo la sonda nasogástrica, le genero un daño al paciente, le genero un daño al usuario. ¿Se le puede considerar como una impericia, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se le puede considerar una impericia o no? Sí, ¿y por qué, Magali? no declara ¿Por qué sí podríamos considerarlo una impericia? ¿Qué me está faltando? que esa parte, bueno, esas proyecciones y la data ¿Mm? que ya tienes, y la data ya trabaja. La teoría la tengo, exacto, me faltan prácticas. Mi habilidad, ajá, me falta técnica. Yo puedo tener la teoría, pero la experiencia, las habilidades prácticas, las habilidades técnicas ya las perdí, ¿no? No es lo mismo una colega que por lo menos a la semana ponga 4 o 5 sondas nasogástricas versus mi persona que hace 10 años no pone una. Entonces, hay falta de habilidades, hay falta de experiencia, hay falta de manejo técnico práctico, ¿no? Puedo tener la teoría, puedo saber cómo medir, cómo colocar, pero a la técnica y la experiencia también es importante. Yo ahí puedo generar un delito de impericia. Negligencia. ¿Qué es la negligencia? Ustedes, ¿saben qué es lo que ¿Qué es la negligencia? A ver. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha el término negligencia? Que es muy utilizado, ¿ah? Es demasiado utilizado el término negligencia. Acto mal realizado, falta de cuidado. A ver, ¿hoy solo somos dos? No, hay más conectados. ¿Dónde está el resto de colegas? Hay un colega más conectado, ¿no? La negligencia es cuando es una mala práctica, sí, es una mala práctica, ¿ya? Pero dentro de las malas prácticas está el concepto de negligencia. ¿Y cuando hablamos de una negligencia? Una negligencia es cuando sabiendo que estoy haciendo mal o que puedo hacer daño, lo sigo haciendo. Ahí estamos hablando de una negligencia. Sabiendo que la acción o la actividad que yo estoy ejecutando en el campo asistencial
le puede generar un daño al usuario, ¿no? La hago. O también por una omisión, es cierto, sabiendo que lo que tengo que hacer es para el bienestar del paciente y no lo hago, también estoy generando una negligencia. Entonces, la negligencia puede ser por una acción, ¿no? De omisión o por una acción también de, de cometer de repente ese acto de saber que estoy haciendo daño, igual lo comienzo o lo genero. Entonces, eso es una negligencia. Imprudencia o extralimitación. ¿A qué le denominamos o dónde podríamos ver este tipo de acción? ¿Cuándo podríamos considerar algo que sea una imprudencia o una extralimitación? ¿Mm? Por la televisión, por el periodismo, por las redes sociales. Y eso es A ver, las protestas. Las protestas sociales tuvieron un, un nivel de diferencia bastante alto. ¿cuándo hablamos de una imprudencia o una extralimitación? ¿Cuándo hago qué con el paciente? ¿O cuando el profesional hace qué con el paciente? ¿Imprudencia también es omisión? No. No tomar precauciones. Puede ser, pero en términos ya de delitos sanitarios, es cuando yo busco forzar que el paciente tome una decisión que él no quiere tomar. Por ejemplo, vamos a operar al paciente, vamos a hacerle una cirugía laparoscópica. El paciente no quiere, el paciente tiene miedo. Y al momento que le voy a dar el consentimiento informado, no le explico de manera adecuada, no le explico de manera correcta. Ok, hay un tema de omisión, sí, pero el paciente dice, no, no deseo, pero yo sigo insistiendo hasta que el paciente acepta por insistencia. Pasé los límites regulares. Hay una falta de prudencia. Claro, una imprudencia es una falta de prudencia, porque no asumo la decisión del usuario y sobrepaso los límites profesionales para que el usuario pueda tomar una decisión en base a lo que yo deseo, en base a lo que yo quiero. Eso también es un delito sanitario. Ahí también podemos considerar o hablar de un delito sanitario. Luego, inobservancia de los reglamentos o deberes inherentes a su cargo, desconocimiento de la ley del trabajo de cada una de nuestras profesiones, desconocimiento total del reglamento de la institución, porque también es parte de un delito sanitario. Cada institución tiene sus reglamentos y si yo no sé cumplir o no obedezco o no acato los reglamentos de mi institución, estoy cometiendo también ahí un delito sanitario. Luego, la violación del secreto profesional también es considerado un delito sanitario, porque todo lo que nos diga el paciente estando bajo nuestro cuidado se convierte en un secreto profesional. Y más aún si el paciente nos pide que no digamos nosotros nada. Más aún si el paciente nos pide que todo lo que nos comenta, todo lo que nos cuente, se quede con nosotros, que no sea divulgado. Y si nosotros lo hacemos, estamos generando un delito. Omisión del consentimiento informado. Y acá viene una disputa muy interesante. ¿Enfermería es responsable del consentimiento informado? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es responsabilidad de enfermería el consentimiento informado? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Mm? Anestesiólogos, no necesariamente anestesiólogos, ¿ah? En casos quirúrgicos, sí. Pero ¿quién son los responsables del consentimiento informado? ¿Mm? ¿Quién debería darle al paciente o explicarle al paciente lo que se va a desarrollar para que el paciente pueda firmar el consentimiento? Exacto, Marisela. Exacto. Es responsabilidad del médico. El consentimiento informado dentro de unas salas de hospitalización, por ejemplo, es responsabilidad del médico. Y es el médico quien debe hacer firmar al usuario. Pero lamentablemente no sucede eso. Muchas veces tenemos a los colegas enfermeros que realizan este tipo de labor, ¿no? Porque si no lo hacen, el paciente no se opera. Y si el paciente no se opera, luego tenemos un paciente que tiene que esperar otra programación de sala. Y nosotros, por ser muy buenos con el usuario, buscamos que firme el paciente y que eso genera una mala costumbre en el profesional de medicina. Eso es responsabilidad estrictamente del profesional de medicina, porque el consentimiento informado no es solamente que el paciente firme,
sino que el paciente sepa en qué consiste el procedimiento, cuáles son las complicaciones que se puedan presentar, cuáles son los beneficios que se puedan presentar. Eso es parte del consentimiento informado. Magali comenta algo muy interesante. En caso de una administración de vacunas, sí, y se ha dado, por ejemplo, en época COVID. ¿Alguien acá, alguno de ustedes vacunó en época COVID? ¿Ha salido a vacunar en época COVID? Sí, ya, muy bien. Porque en época COVID, nosotros, los que nos vacunábamos, firmábamos un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque también teníamos una vacuna que era nueva en el mercado, una vacuna que no sabíamos cómo era la reacción, una vacuna que no sabíamos cuál era la complicación. Y al momento que nosotros nos vacunábamos, teníamos que firmar un consentimiento que efectivamente sabíamos cómo era ello. Pero viene la pregunta, y acá, entre colegas, ¿explicábamos cómo era el tema de la vacuna COVID? ¿Nos daba el tiempo para explicar al detalle al paciente antes que firme su consentimiento informado? Así, siendo muy, muy reales. ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? Siendo muy reales. Rara vez. Y es cierto. Miren, yo tengo las 5 dosis. Van cinco, ¿no? La primera, segunda, tercera, cuarta y la bivalente. Sí, las 5 dosis. Y de las 5 vacunas que me he puesto de COVID, me habrán explicado 2 veces. La primera vez que me vacuné, ¿no? Porque había poca gente. Y la segunda, no, la tercera, en la tercera dosis. 2 veces. De las 5, solo 2 veces me explicaron en qué consistía la vacuna. Interesante, ¿no? Y eso que en la primera sí me identifico como enfermero. Asumo que ellos entenderán cuáles son las complicaciones, pero no todos los enfermeros conocíamos las complicaciones. ¿Por qué? Porque yo no había capacitado en inmunizaciones, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, un rol del auditor. El auditor tiene que verificar que realmente el profesional esté, ¿no? dando una información veraz y correcta para que el paciente pueda dar su consentimiento. Ahí viene el rol del auditor. Que si nosotros hacemos auditoría en los centros de vacunación, ¿qué íbamos a encontrar? A ver, así, como auditores, pensemos como auditores, ¿qué íbamos a encontrar en los centros de vacunación? A los pacientes realmente conocían o no conocían el biológico que se les iba a administrar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué encontrábamos en los centros de vacunación? ¿Conocían o no conocían los pacientes? No conocían, exacto. No conocían. Muchas veces llegaba el paciente, lo sentaban en una silla y no digo que la enfermera no quería de repente hacer su trabajo, sino también por la alta demanda de pacientes, ¿no? Vamos a asumir por ahí. Pero es como dice Marisela, ni nosotros mismos, que somos profesionales de salud, conocíamos cuáles eran los efectos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Llegaba el paciente al centro de vacunación, le daban su hojita de consentimiento informado, firmaba su hojita de consentimiento informado y listo, ¿no? Esperar que toque su turno, pero nadie le explicaba en qué consistía lo que le iban a administrar. Ahí hay una omisión y eso es un delito. ¿Por qué? Porque el paciente no sabe qué es lo que va a recibir. Eso es un delito. Omisión de los deberes jurídicos de la profesión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el cuidar a un paciente, el vigilar la atención, el prestarle el servicio de manera correcta, de informarle sobre su estado de salud, que ya lo vamos a ver en los siguientes PPTs cuando hablemos de derechos del usuario, y otras acciones que son propias de nosotros como profesionales de la salud o profesionales de enfermería. Y por último, violación de la privacidad o intimidad del enfermo. También se considera un delito sanitario. Pregunta acá. Miren, o sea, ustedes se están formando como auditores y como auditores tenemos que comenzar a ver la realidad. Pregunta sobre este último punto. En los hospitales públicos, ¿se genera bastante este delito sanitario o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? ¿En los hospitales públicos se genera una violación de esta última actividad o no? Sí. Hospitales sobre todo antiguos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, hospitales que tienen más de 70, 80 años, con salas enormes donde hay 20, 30 pacientes, o hospitales que tienen salas de 10 pacientes y donde el espacio entre pacientes es pequeñísimo, ¿no? Entonces ahí se está generando una violación de la privacidad o intimidad del enfermo.
¿no? Y más aún cuando a veces llegan y lo bañan sin poner los biombos al paciente, ¿no? Entonces, miren ahorita con todo lo que hemos conversado en esta lámina, cuántos delitos sanitarios se pueden generar y cuánto nosotros podemos evitar, porque estos delitos sanitarios van en contra de la calidad del usuario, de la calidad de la atención. O sea, el usuario no termina saliendo satisfecho de la entidad, no termina saliendo satisfecho de la institución. Hay delitos sanitarios que se cometen y pueden llevar a la muerte del usuario también, y que esto puede generar mayor cantidad de complicaciones en un paciente, ¿no? Entonces, miren, delitos frecuentes, delitos comunes que existen dentro del sistema de salud, ¿no? Y acá ahora vámonos con los conceptos, que es lo importante, que nosotros debemos conocer los conceptos. El primero de ellos, iatrogenia. Vamos a usar mi lapicito. Vamos a usar mi lapicito. La iatrogenia. ¿Qué es la iatrogenia? Un término de repente que algunos ya han escuchado, otros por primera vez lo están escuchando. ¿Qué es la iatrogenia? Es una alteración del estado del paciente, que puede ser positiva, como también puede ser negativa, ¿no? Puede ser beneficiosa, puede ser perjudicial, pero también puede ser inocua. No pasó nada. Esa es la iatrogenia. Iatrogenia es una alteración del estado del paciente. Y las iatrogenias, como les mencionaba, pueden ser de dos tipos. Pueden ser de carácter positivo, como también pueden ser de carácter negativo, dependiendo, ¿no? De cómo afecta al usuario lo que estamos haciendo, ¿no? Y acá vamos a tener dentro de este tipo de iatrogenia, lo vamos a dividir en tres momentos. Una iatrogenia aleatoria, una iatrogenia necesaria y una iatrogenia innecesaria. Son tres tipos, ¿ah? Aleatoria, necesaria e innecesaria. Cuando hablamos de una iatrogenia aleatoria, por ejemplo, falla de equipos. Ojo ahí, ¿ah? Eh, los equipos no son perfectos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, esto no tiene nada que ver con los pacientes. Yo estoy ahorita con ustedes conversando, estamos haciendo la sesión y se va la luz. El internet está conectado a la luz. Se va la luz, me quedo sin internet. Yo busqué eso. ¿Fue algo que esperábamos nosotros? No. ¿Fue algo que estaba calculado? No. Por lo tanto, es una iatrogenia o es una acción inesperada. Lo mismo sucede con los pacientes. Supongamos, está el médico operando al usuario, está operando al paciente, está en centro quirúrgico, una operación abierta, ¿no? Y se va la luz del centro quirúrgico, queda todo a oscuras. Eso es una iatrogenia inesperada. ¿Puede haber una alteración en el organismo del paciente? Sí. Supongo, vamos a poner el caso, que está con el intubado, está conectado a un ventilador y ese ventilador te está administrándole el anestésico. ¿Puede haber una alteración del paciente? Sí. ¿Puede haber una situación que preocupe? Sí, pero no es algo que estuvo calculado, no es algo que se esperaba, ¿no? Es una situación inesperada. La flebitis, por ejemplo, a los pacientes cuando le estoy administrando un endovenoso, como acá una piel flebitis, después de la extirpación de un apéndice gangrenado, ¿no? También son iatrogenias que no esperamos que sucedan, pero terminan sucediendo, ¿no? Las predecibles son aquellas que sabemos que se van a presentar. Son iatrogenias que sabemos que en algún momento va a presentarse. Por ejemplo, un paciente con un paciente oncológico. Los pacientes oncológicos reciben quimioterapias y al momento que reciben las quimioterapias, estas quimioterapias que producen pérdida de cabello, náuseas, vómitos, el paciente va a estar con vértigo, el paciente se va a sentir débil, el sistema inmunológico se debilita. Son acciones que sabemos que van a suceder, pero que son necesarias también en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no le administramos o no le hacemos la quimioterapia, el paciente puede terminar complicándose en una enfermedad oncológica. Entonces son iatrogenias que sabemos que van a suceder, que van a pasar, ¿no? Entonces vamos a la gestión de riesgo. A ver, aquí, ustedes ya están, ¿en qué módulo estamos? Primero, segundo, tercero, ¿no? Tercer módulo estamos, ¿cierto? Estamos en el tercer módulo, ¿no? Entonces, ustedes que ya están prácticamente a la mitad de la formación para ser auditores. Ya hemos visto calidad, ya han visto también seguridad del paciente, han visto leyes. Ya. En esta tercera módulo, gestión de riesgos. Si ustedes saben que el paciente va a presentar náuseas, vómitos, que el paciente va a mostrar debilidad, que el paciente puede tener un sistema inmunológico debilitado, ustedes como auditores, ¿qué acción tomarían para que esta iatrogenia no perjudique tanto al usuario? Díganme.
A ver, por ahí por el chat, o si desean de repente hacer uso de la palabra, levantan la mano y conversamos. ¿Qué acciones tomarían ustedes? Para, ¿Mm? Que algunos hospitales y clínicas lo hacen, por ejemplo. A ver, por ejemplo, a ver, mientras por ahí se animan a escribir. Paciente, les doy un ambiente aislado, porque sé que su sistema inmunológico se está debilitando. Lo pongo en un ambiente aislado. Por ejemplo, al paciente le administro el medicamento, pero pongo enfermeros, ¿no? Que estén constantemente monitoreando, supervisándoles. Le doy antieméticos, ¿no? Busco posiciones muy bien, ¿no? Para la broncoaspiración, excelente, ¿no? Es parte del cuidado. ¿Para qué? Porque el riesgo está latente. Y más aún, con la administración del biológico, el riesgo va creciendo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es administrarle medicamentos que disminuyan o que bajen el impacto de ese riesgo. No lo voy a eliminar, el riesgo va a estar, pero tengo que hacer que ese riesgo vaya disminuyendo sin impacto. Función antárgica también, ¿no? Entonces, tengo que ver acciones para que el paciente pueda sentirse cómodo. Dice, el riesgo-beneficio evaluado por el personal de salud es favorable al paciente. ¿No? El bien logrado supera al mal concomitante. O sea, el bienestar es más que el malestar en ese sentido. Como por ejemplo lo que le decía, ¿no? Efectos de la quimioterapia en pacientes oncológicos. Y acá vienen las iatrogenias innecesarias. Y voy a parar acá un minuto. Vamos a detenernos aquí porque vamos a ver el primer video, ¿sí? Un segundo para poder colocarles el video. Denme un segundo. Y este video, el único, va a ser un videito nada más ahorita, ¿no? Y no van a ver más. Bueno, otro más, pero más cortito. Este es un caso eh, que sucedió en un hospital de Lima, provincia. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Este es un caso que sucedió en Lima, provincias, donde el médico, lamentablemente por error, eh, termina generando un daño en una mujer, ¿no? Que fue por una consulta. A ver, dame un segundo que por aquí lo encontramos. Dame un segundo. No quiere aparecer no quiere aparecer el video. Dame un segundito, ahorita lo vamos encontrando. principalmente, la Ya, bueno, vamos a ir avanzando porque no, creo que al parecer el video ya no está en las redes, pero les voy a comentar, de repente por ahí nos damos un breakcito en una parte de la sesión y lo voy buscando con más calma. Yo pensé que ya lo teníamos acá listo, pero al parecer no está parece que han sido borrados, como digo, en las redes sociales, por alguna razón, ¿no? Pero más o menos para que podamos conocer este caso, y que ahí lo buscamos con más calma. La paciente llega por un malestar a un hospital de Lima Provincias, llega por un malestar en la zona uterina. Cuando le hacen la evaluación el médico, le genera o le hace un procedimiento que posterior a ello, y el médico no se había percatado lamentablemente, le había generado una, este, le había generado una úlcera, bueno, una lesión a nivel de los intestinos. ¿Y qué sucedía con la paciente? La paciente estaba comenzando a botar heces por la zona vaginal. ¿Por qué? Porque los intestinos, sobre todo el intestino grueso, se había perforado junto con la parte de la vagina, la zona de la uterina, y las heces estaban cayendo en el aparato reproductor de la mujer. Entonces la mujer comenzó a eliminar heces por la zona vaginal. Esto fue de mucha preocupación y lo que el médico en un primer momento no asumió su culpa o no quiso asumir su error y lo que mencionó, lo que manifestó es que la paciente tenía cáncer. Entonces, obviamente, ¿no? Eso le generó mucho miedo, le generó un susto a la paciente
y la paciente le pide que le haga la referencia, pero el médico no hace una referencia de manera formal, porque al hacerlo de manera formal tendría que asumir la responsabilidad. ¿Qué es lo que hace el profesional de médico? Contacta con un amigo dentro de la otra institución para que le puedan atender a la paciente de una manera más rápida, de una manera de repente sin tanta demoras, pero la historia iba a ser nueva. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de una iatrogenia, de una iatrogenia que se genera por una mala práctica, sí, que puede ser una impericia, por ejemplo, pero que sobre todo lo que provoca en el paciente, lo que provoca en el usuario, es que eh, tenga insatisfacción y que comience a generar un aumento de malestar porque el médico no asume su error, el médico no asume la culpa. Entonces, importante, ¿ah? Importante este casito. Como le digo, si nos damos más adelante, ahorita no, de repente si nos da el tiempo para un break, no, aunque la verdad la hora nos queda corta muchas veces, lo vemos. Si no, no hay problema. Ya de ahí luego lo comparto con la organización este videito, pero me parece que lo han borrado por alguna razón, pero ya no está en el YouTube, ¿sí? Entonces, a ver, continuamos. No hay problema. Entonces, más o menos por ahí el video. ¿Y por qué? Porque justo iba con este tema, un accionar no justificable. Y acá vemos, como le decía, ¿no? Por omisión. Cuando no se desarrolla una acción correcta, cuando no se hace una evaluación. La evaluación no solamente, o la atención en salud no solamente es procedimental, es también la evaluación pre y post, ¿no? Previo al procedimiento, posterior al procedimiento, eso hay que sensibilizar a los profesionales, ¿no? Y también puede ser por comisión. Cuando hablamos de una acción por comisión, cuando hacemos una acción que está prohibida por la norma, ¿no? Una actividad que está prohibida estrictamente por la norma. Como el caso de este médico que les decía, ¿no? Quería hacer una referencia, pero la norma que nos dice que la referencia tiene que ser activadamente el sistema de REFCOM, de referencia y contrarreferencia. Pero el médico quiso hacerlo a través de un amigo, darle el contacto a la paciente, que el paciente pueda tener de repente esa pequeña llegada con el profesional y evitar cualquier tipo de problema él en su institución. Finalmente fue denunciado, ¿no? Acá tenemos también la mala praxis a través de la negligencia, lo que en algún momento conversábamos, ¿no? ¿Y qué es la negligencia? Incumplimiento de los principios. Lo que se debe hacer, no se hace. Omisión. Y lo que no se debe hacer, lo hago. Esa es una negligencia. Lo que no debo hacer, lo que debo hacer, no se hace. Y lo que debo hacer, ¿no? O lo que no debo hacer, mejor dicho, lo hago. Casos contrarios, ¿no? La impericia, que ya lo hemos conversado también. Falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencias o habilidades, ¿no? Ineptitud para el desempeño profesional por falta de experiencia. Por ejemplo, ¿no? Cirujano que hace cirugía compleja que no es de su especialidad. Imagínense un traumatólogo haciendo una operación cardiovascular. Algunos dirán, pero son médicos, se formaron igual. Sí, pero no es su especialidad. El traumatólogo ve aspectos óseos. El cardiovascular ve corazón y vasos sanguíneos. Son diferentes, es diferente especialidad, pero aún así, ¿no? Puede presentarse el caso. Por ejemplo, lo que vemos en los serums, pero esto ya es por una necesidad que existe, ¿no? Vemos obstetras curando dientes, enfermeros atendiendo partos. Que algunos dirán, pero el enfermero sí puede atender partos, sí, pero ya no está dentro de nuestro perfil, ¿no? Y no nos forman para atender partos, por lo menos ya hace mucho tiempo en las escuelas se quitó la formación o cómo atender un proceso de parto. Entonces vas al serums y lo primero que tienes es la atención de un parto. Puede generarse una impericia, sí, pero la necesidad te hace desarrollar la acción también, ¿no? Ahí vienen los aspectos de necesidad. A ver, ¿qué nos han pasado por el chat? Ahí está Luz llorando, pero es cierto, ¿no? Por ejemplo, hace mucho tiempo que no nos enseñan cómo atender un parto, es una realidad muy, muy común, ¿no? Pero en el SERUMS necesitas hacerlo, ¿no? En el SERUMS necesitamos hacer acciones que muchas veces en la formación de pregrado no la tenemos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a mí sí me enseñaron en pregrado a suturar, en el SERUMS suturaba, sí, pero hay colegas que no necesariamente les enseñaron a suturar. Yo conocía gente de mi propia generación que nunca aprendieron a suturar hasta que llegaron al SERUMS. Es distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de nuestro perfil no está la sutura, pero, por ejemplo, en el caso de la universidad donde yo me formé, que nos dijeron, ustedes cuando estén en el SERUMS van a estar solos, así tienen que saber de todo. Y era cierto, era cierto. Entonces, ¿se puede hablar de impericias? Sí,
pero la necesidad hace que actúes también, ¿ah? Ahí viene la primacía de la realidad, ¿no? Cuando a veces lo real es superado por lo que dice la norma o el reglamento, porque en la realidad vemos otro tipo de actos, en la realidad vemos otro tipo de acciones, ¿no? Imprudencia. Este daño causado pues, se produjo porque el acto médico se realizó sin las debidas precauciones ni medir consecuencias, que es lo que les mencionaba, pero también cuando nosotros queremos forzar al paciente a tomar una acción, ¿no? Por ejemplo, el director del centro quirúrgico tolera que los anestesiólogos abandonen el quirófano durante una intervención para ir a otros quirófanos. Es bien común, ¿no? Esto de aquí es bien común. Y esto también es por falta de personal, ¿ah? Por falta de personal. A veces un anestesiólogo está en dos, tres cirugías al mismo tiempo. Ahora, cuando ya el anestesiólogo se va a otra IPRES, ahí sí ya es un problema, ¿no? Ahí sí es abandono de puesto. Pero eso es bien común, ¿no? Técnico de enfermería lesiona el nervio ciático de un niño por no tomar precauciones de vida. Abandono de la guardia o la emergencia. También es bien común, ¿no? ¿Se acuerdan del caso del odontólogo? ¿Se acuerdan del casito que les mostré del odontólogo que falleció por una mala inyección? ¿Les mostré ese caso o no? Creo que sí, ¿no? Sí les mostré. A ver, háganme recordar. Hace como 15 días tuvimos la última sesión. Hay varias cositas que se presentan siempre en la semana. ¿Pero les mostré ese casito o no? ¿Ese videito les mostré o no les mostré? Ese video sí es extenso, así que pasarlo ahorita sí es bien complicado, porque dura como 20 minutos. Le puedo pasar el link. ¿Pero les mostré o no? A ver, ya me abandonaron, pero ya no están por el chat. A ver, ¿qué dicen los colegas? Me parece que sí. No recuerdas. Ya, no hay problema. Yo les voy a dejar el link de ese video antes de irnos, porque sí, mostrarlo por aquí es un poquito extenso, sí dura como 20 minutos. Entonces se nos va a ir ya prácticamente serían 8:20 y solo nos quedaría media hora de sesión. Entonces, ese video sí les voy a pasar por te los voy a pasar por WhatsApp, ¿ya? No, por el chat. Les voy a pasar por el chat ese videito para que lo vean. Pero es un odontólogo que lamentablemente fallece por una mala administración de un medicamento, por una mala administración de un intramuscular, que muchos dirán, oye, pero intramuscular es muy común, todo el mundo administra intramusculares, sí, pero una mala práctica también, ¿no? Un aspecto de imprudencia, un aspecto de repente no generar un aseo o una higiene en la zona donde se va a administrar el medicamento. Mil factores. No cumplir con los días correctos. Mil factores que provocan que el paciente haya tenido un problema de salud que le llevó a la muerte, ¿no? Que le llevó al fallecimiento. Luego les voy a pasar el link de ese videito, ¿sí? También hay iatrogenias medicamentosas, ¿no? Reacción indeseable o inesperada por un medicamento. Por ejemplo, eh, yo soy alérgico. Yo sufro mucho de alergia y sufro de asma. Entonces, a mí de pequeño siempre me han administrado prednisona. Siempre. Hace cuántos, 4 o 5 años aproximadamente, ¿sí? Eh, Me salió alergia en los labios, así de pronto. No había comido nada, no había consumido nada y me comenzó a salir bastante, o sea, mis labios se hincharon como si me hubiese picado una abeja. Y de inmediato fui a la clínica, ¿no? Dije, uy, ¿qué pasó acá, no? Yo nunca me había sentido, nunca había tenido ese malestar. Cuando voy a la clínica, dijeron, alergia, ok, puede ser, pero yo no comí nada, yo no había hecho nada extraordinario. Y me administran una prednisona. Me administran una prednisona, es lo normal, siempre he tomado prednisona. Tuve un problema, me dio taquicardia. Me generó una taquicardia. Me pareció raro. A los médicos también. Y me preguntaron, ¿alérgico a algún medicamento? No, yo no soy alérgico a ningún medicamento. O sea, soy alérgico al polvo, soy alérgico de repente, no sé, al pasto, alérgico a muchas cosas soy, pero no a los medicamentos. Les pareció muy raro, les pareció un poco, muy poco común. Hace un año aproximadamente volví a tomar prednisona, no me acuerdo qué me había pasado, y me generó nuevamente taquicardias. Me generó nuevamente taquicardias. Y le pregunté a un médico, a un amigo médico, y me dijo, puede ser con ese medicamento. ¿Eres alérgico a algún otro medicamento? No. O sea, bueno, de por sí yo no consumo medicamentos de manera constante, ¿no? Solo mi cetiricina, mi clorfenamina, y por ahí cuando estoy con dolor de cabeza, mi paracetamol. Pero de ahí no soy de automedicarme. Entonces, me pareció muy extraño que la prednisona me genera taquicardia, cuando de niño sí la había tomado. Entonces, es una reacción inesperada. A ver qué nos han pasado por el chat.
también te quedas con la duda, ¿no? También te queda con la duda. Yo a mí también me quedo con la duda. ¿Por qué? No sé qué habrá pasado en mi organismo que me genera que ahora la prednisona me produzca taquicardias. Me preguntan, ¿alérgico a un medicamento? No, pero de preferencia no consumir prednisona, porque me produce un malestar muy grande a consumir la prednisona. Entonces, dos veces me ha pasado eso. Una reacción inesperada, algo que yo no calculaba, ni los médicos calculaban, eh, propio de alguien que no sufre de alergias, ¿no? O sea, entonces, normalmente lo consumía, pero ahora parece que le hace un daño a mi organismo, ¿no? Morbilidad entre el 2 y 25%, pero de ese 25%, casi un tercio de ellos, un poco más, o un cuarto de ellos, son evitables, con un buen plan de cuidados. ¿Quién hace los planes de cuidados ante la administración de medicamentos, colegas? ¿Quién se encarga de ese desarrollo de plan de cuidados cuando se administra un medicamento? ¿Quién es el responsable? La enfermera, exacto. Entonces, administras medicamentos, pero tiene que ver a alguien que sea responsable del monitoreo y el seguimiento de ese paciente que va a recibir ese medicamento, ¿no? Luego, por desconocimiento de la farmacología y toxicología del medicamento prescrito también. No conoces la farmacodinámica, no conoces la farmacocinética. Por descuido en la revisión de la historia clínica, porque no viste si el paciente era alérgico o no. Miren en enfermería, por descuido en el cumplimiento también de las prescripciones, ¿no? Y esto pasa muy a menudo, ¿ah? El paciente tiene administrar medicamentos a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde o 3 de la tarde y a las 10 de la noche. ¿Qué hacen algunos colegas? No, hasta las 10 de la noche ya está durmiendo el paciente. Administraselo a las 9 nomás. Le administras ese medicamento antes. O tiene un medicamento para ser administrado a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. No, a las 11 dale el medicamento. No estás cumpliendo con la prescripción. Por algo, la persona que prescribe el medicamento, quien brinda esa prescripción, lo coloca en los horarios ya establecidos. Hay una teoría detrás de ello, hay una evidencia científica, pero algunos colegas hacen esa acción, ¿no? No, para que el paciente descanse hay que administrarle antes el medicamento. Error. Eso no se debe hacer. Eso no se debería hacer, ¿ah? Farmacia también tiene su error, error en la dispensación, a nivel de gestión, falta de abastecimiento, substock, también puede provocar eso, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? A ver, preguntas, dudas, consultas, comentarios, o está todo claro hasta lo que hemos conversado ahorita. Por el chat. Está claro, perfecto. Muchas gracias, Luz. Excelente. Continuamos entonces. También existen psicoiatrogenias, ¿ah? Y acá vamos a ver de las psicoiatrogenias lo que es la iatrolalia y la iatronimia. Cuando hablamos de una iatrolalia, cuando hacemos una iatrogenia de manera verbal, ¿no? Comentarios que son incorrectos, imprudentes y que pueden afectar al paciente a nivel de autoestima, ¿no? Ahí hablamos de las iatrolalias, ¿no? O cuando de repente generamos o hablamos en términos que el paciente no entiende y lejos de repente de generar tranquilidad, termina generando mayor zozobra. Ahí estamos hablando también de una iatrolalia. Y una iatronimia son gestos. En la iatrolalia es verbal. En la iatronimia, ¿no? La iatrolalia, en la iatronimia son gestos, son las mímicas, ¿no? Y cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, no saludar al paciente, eso ya es una iatronimia. No hacer un examen físico correcto y es depender de las computadoras. Hoy día muchos hospitales dependen de las tablets. También hablamos ahí de iatronimias, ¿no? Malas prácticas quirúrgicas, también algunos delitos sanitarios, cirugías sin diagnósticos ni procedimientos establecidos, cirugías sin planificación prequirúrgica también, ¿ah? Sin planificación prequirúrgica, sin un plan de trabajo. Toda cirugía tiene que tener un plan de trabajo. Ahí viene la auditoría médica. Eso no lo hace el auditor en salud, eso lo hace el auditor médico. Cuando se tiene que ver la pertinencia quirúrgica y el plan de trabajo previo a la cirugía, ¿no? Insuficiente evaluación clínica preoperatoria, también, ¿no? No hay una adecuada prevención o una adecuada preparación, descuido y falta de vigilancia en el posoperatorio, URPA sin profesionales correctos o adecuados para el seguimiento y cirugías innecesarias.
cuando no hay un diagnóstico que confirme la necesidad de esa cirugía, ¿no? También podemos tener impericias, cirujanos no capacitados para determinadas operaciones. Y como dicen, por ejemplo, acá, ¿no? En este documento que saca Arrieta y Oneto, en el Perú, por ejemplo, el 50% de las cesáreas no están justificadas. Se desarrollan cesáreas que no se encuentran justificadas. Bien, entonces le decía, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, el 50% de las cesáreas no son justificadas, ¿no? Por diferentes razones. Por ejemplo, yo he trabajado en el campo de seguros y dentro de lo que es el PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, dentro de lo que es el PEAS, nosotros tenemos que por ejemplo, el parto normal es cubierto al 100%, pero en cambio las cesáreas, ¿sí? Las cesáreas sí tienen un costo. Entonces, por eso que en la parte clínica privada, lo que buscan es que las pacientes puedan dar a luz por parto, por cesárea, más no por parto normal. ¿Por qué? Porque si es por parto normal, finalmente le está generando un sobrecosto a la aseguradora, ¿sí? Le está generando un sobrecosto a la aseguradora. Eh, Ese es un aspecto que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque también tenemos este dato muy, muy curioso de que muchas de las cesáreas no son justificadas. Bien, bueno, algunas causas, codicia, prácticas inescrupulosas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son en aspectos pediátricos, esto sí lo voy a dejar para que lo puedan revisar luego, pero esto es parte de pediatría, esto es un poco más específico. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar una mala praxis, ¿no? Documentar primero los hallazgos. Siempre hay que documentar todo hallazgo que podamos tener, positivos o negativos, ¿no? Tener una cuidadosa redacción en las historias clínicas, ser muy concisos, muy precisos en la redacción. De ser necesario, siempre referir con un especialista, siempre que sea un especialista que atienda al usuario, ¿no? Y mantener, bueno, en este caso es algo más del médico, pero también nosotros podemos tener un lenguaje sencillo, ¿no? Con el paciente. ¿Por qué algo más del médico? Porque en realidad quien da la información y el parte de la evolución del paciente son los médicos. Pero eso no quita que cuando llega el paciente a la atención, nosotros también podamos conversar con el usuario, ¿no? Podemos conversar con el paciente. Por ello, tiene que ser un lenguaje sencillo, tiene que ser un lenguaje tranquilo, no un lenguaje técnico, ¿sí? Para que el paciente pueda entender. Prevenciones, siempre tener protocolos, procedimientos bien establecidos, evitar a toda costa que el paciente presente algún tipo de sufrimiento, darle siempre la mejor alternativa de tratamiento, siempre la mejor alternativa posible, y evitar, ¿no? Lo que dicen la polifarmacia y prescribir solamente lo que sea necesario. ¿Qué es la polifarmacia? Cuando le das un cóctel de medicamentos que muchos de ellos no son necesarios, ¿no? Siempre referir al enfermo al profesional con más experiencia, o en este caso, si estamos en el primer nivel, a instituciones que tengan mayor capacidad resolutiva, respetar el principio de autonomía, ¿no? Del paciente, el paciente toma sus decisiones y siempre tener aspectos de auditoría, ¿no? De control y de aseguramiento en las instituciones de salud. Este es otro concepto también, ¿no? La homeogenia, que es una mala práctica que incluye no solamente un profesional, sino a todos los proveedores de salud, a todos los que prestan el servicio, ¿no? Y que se puede generar porque no se genera una atención adecuada dentro ya de la institución, ¿no? Una cosa es propia al usuario, pero otra cosa es de la atención que se genera a nivel del establecimiento, ¿no? A ver. Aquí están, bueno, algunos componentes del sistema sanitario, los proveedores quiénes son, los médicos, enfermeros, los odontólogos, y bueno, también sobre decisiones inadecuadas que se puedan tomar a nivel del establecimiento. Esto lo vamos a revisar posteriormente porque vamos a ir ahora con la segunda parte con la segunda parte del tema, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿O está todo claro? ¿Preguntas, dudas, consultas?
Si alguien tiene Eso es. dudas, es el momento para poder expresarlas. Acuérdense que tienen acá el Ujú, chat activado y también pueden levantar la mano en caso gusten. ujú. Bien, esta segunda parte, para hacerte está dando todo claro, en esta segunda parte vamos a hablar ahora, siguiendo con la línea de la responsabilidad, vamos a hablar un poco de los aspectos de los derechos que tienen los pacientes, los derechos que tienen los usuarios, ¿sí? ¿Qué son los derechos humanos principalmente, no? Y los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas que son inherentes a la naturaleza de la persona, ¿no? Cuya relación resulta indispensable para el desarrollo del individuo, ¿no? Que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Todos contamos con derechos, todos tienen derechos, ¿sí? Pero estos derechos no son, o mejor dicho, son derechos que es propio de la naturaleza del ser. Son derechos que son propios de la naturaleza de la persona como tal, ¿no? Eh, es importante que nosotros entendamos ellos. ¿Por qué? Porque dentro de la gama de los derechos humanos, bueno, aparte de los principios y características, el derecho a la salud es un derecho de segunda generación. Entendamos esto porque es importante que nosotros como profesionales, ¿no? Y nosotros como profesionales conozcamos en qué nivel se encuentra el derecho a la salud. Es un derecho de segunda generación porque es un derecho que está ligado a los aspectos económicos, sociales y culturales. El derecho a la salud es un derecho de segunda generación. Es un derecho que va a la mano con el trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, ¿no? Es un derecho que va hacia ese nivel. Ahora, ¿qué nos dice en nuestro caso la Constitución política, que es la norma matriz? Acuérdense que la Constitución política se deriva de la Ley General de Salud. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución política sobre el derecho a la salud? Dice, todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí mismo a causa de una deficiencia física o mental tiene el derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Conclusión, todos tenemos derecho a la salud, todos, y está establecido por la Constitución. Y esto se absorbe en la Ley General de Salud, donde entre los primeros capítulos también nos dice de la importancia de una calidad óptima de atención. Creo que ya lo hemos visto en algún momento en auditoría, en el primer módulo. En la Ley General de Salud también nos habla del marco normativo de la auditoría, que nosotros deberíamos permanentemente hacer auditoría para poder velar que este derecho específicamente se cumpla. Ahí viene la Política Nacional de Salud y el derecho a la seguridad social, donde todas las personas tienen derecho a un sistema de protección en campo de la salud. Este es un concepto conocido, la salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad, ¿no? Y acá viene ya la ética dentro de lo que es la concepción propiamente de la atención sanitaria. Y lo vimos la semana pasada, lo vimos en el video pasado, ¿no? Cómo el carácter ético responde a si el paciente efectivamente, o sea, termina siendo vulnerado o no en la atención propiamente o en la decisión que se tome, ¿no? Entonces, a ver, cuando hablamos del concepto de ética, ¿qué es la ética propiamente? La ética es el estudio de la moral. Y lo vimos como le decía en el video anterior, ¿no? Cuando hablamos de la moralidad propiamente, que era lo correcto. Comprar el medicamento A o comprar el medicamento B. Comprar el medicamento de repente más económico, ¿no? Para yo poder tener una mayor cantidad de ganancias. O comprar el medicamento que de repente era un poquito más costoso, pero que finalmente le generaba un mayor beneficio al usuario. ¿Cuál de todo ello era lo correcto, ¿no? A ver, entonces, la ética te estudia eso, te estudia la moralidad, la ética te estudia lo correcto y lo incorrecto, propio del accionar del ser humano, ¿no? Y esto te genera o puede ver los comportamientos que nosotros queremos que tengan las personas, ¿no? Para que el hombre o el ser humano en general pueda tomar decisiones adecuadas entre lo bueno y lo malo. En el campo profesional, aquí se habla de el actuar con vocación, con capacidad profesional, de manera transparente, de manera honesta, de manera correcta, o sea, todo eso dentro del campo profesional, ¿no? Entonces, la ética
Se diferencia la moral en que la moral viene de las conductas externas. En cambio, la ética ya viene en la decisión que puede tomar el usuario si es correcto o incorrecto. Pero la bioética, que ya lo van a ver en otro módulo, la bioética es generalizado. ¿Por qué? Vamos a un poco al concepto. La moral se influye de lo externo, ¿ok? La parte moral es lo externo. Pero la parte ética de la influencia externa toma la decisión si hacerlo o no hacerlo, de la influencia externa. Ojo ahí, ¿sí? La moral, toda la parte externa. La ética, en base a la influencia externa, decide si lo haces o no lo haces. La bioética, en cambio, ya es algo establecido. La bioética nos dice si el paciente, o mejor dicho, lo que nosotros vamos a hacer con el paciente, ya es algo universal, ¿no? Dentro de los cuatro principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Es algo universal. Eso no cambia en ninguna parte del mundo. En cambio, los aspectos éticos sí. ¿Por qué? Por ejemplo, en nuestro país no está permitida la eutanasia ni el aborto, cosa que en otros países sí está. Entonces, en nuestro país, quien practica eutanasia o quien practique aborto, eh, éticamente está cometiendo un acto incorrecto e indebido en nuestro país. Pero si nos vamos, por ejemplo, ahora en México ya se aprobó el aborto. Si nos vamos a México, en México, quien practique el aborto es algo que ya no está prohibido. O sea, moralmente ya no es incorrecto, ¿sí? Porque la sociedad ya lo permitió a través de una ley. Entonces, quien lo practique no está generando un daño o no está generando un problema ético, ¿sí? Ahora, ahí viene también que, como les decía, la ética es coyuntural y se basa mucho en la moral. La bioética no, la bioética esté en Perú, esté en México, esté en Rusia, esté, no sé, en Corea, en cualquier país, los cuatro principios bioéticos van a ser siempre los mismos. Ahí viene la diferencia entre ética y bioética, ¿ok? Y dentro de lo que es la ética, ética, no dentro de lo que es la bioética, dentro de lo que es la ética viene este aspecto de los dilemas éticos. Y los dilemas éticos realmente son una situación complicada que se presentan sobre todo en el campo de la salud, porque tú tienes que tomar decisiones donde sabes que cualquier decisión que tomes puedes generarle un problema a A o le puedes generar un problema a B. Siempre va a haber un daño o uno de los dos, o los dos terminan siendo perjudicados o los dos terminan siendo beneficiados. Y ahí vamos a ver este video. Este video es un concepto muy general, pero quiero que luego lo traduzcamos al campo de la salud y más aún lo que vivimos hace poco en la época de pandemia, ¿sí? Vamos a ver este videito. Uy, vamos a descartar aquí y vamos a ver este videito que me parece que es muy interesante. A mí me gusta, este videito me gusta bastante porque explica de una manera muy resumida, de una manera muy corta, eh, cuando hablamos de los dilemas éticos, ¿sí? Un segundo. A ver, vamos a esperar. Ahora sí, ya se está viendo. Lo ponemos en modo más amplio y vemos los éticos. Dilemas éticos. Los dilemas éticos a los que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida son complejos. Por ello, para explicar qué es un dilema, proponemos un experimento de laboratorio. Imaginemos que un coche autónomo circula por una carretera, se rompen los frenos y debe elegir entre atropellar a 5 viandantes que están cruzando la carretera o cambiar de carril y colisionar de frente contra un coche con 2 pasajeros. Eres la persona experta que ha de decidir cómo debe actuar el coche autónomo en esa situación. ¿Qué harías? Estamos ante un dilema ético, es decir, una situación en la que debemos tomar una decisión difícil en la que solo existen 2 opciones. Ambas alternativas causan un daño irreparable y son excluyentes entre sí e igualmente defendibles y reprochables. Tomar una decisión resulta complejo, porque ninguna solución deja de tener su punto débil. Si el dilema es de tipo ético, cualquier solución tiene alguna dosis de injusticia. ¿Qué hacemos ante un dilema ético? 1. Conocer la situación de partida, las personas a las que se va a implicar y ver qué efectos justos e injustos va a generarles. 2. Identificar los principios éticos fundamentales, establecer un orden de prioridades y argumentar la elección que tomemos. Para identificar la opción éticamente más sólida, nos podemos atener a los criterios que plantean las distintas escuelas éticas. La ética utilitarista defiende que hay que realizar el menor daño posible. Eso supondría impactar contra el coche que conduce en dirección contraria.
Por su parte, la ética discursiva contribuiría a reflexionar sobre los objetos del diseño del coche y las expectativas e intereses que tienen los consumidores y, en general, la sociedad. Siguiendo esta perspectiva, el coche debería responder automáticamente de la forma en la que los consumidores y la sociedad han definido al ser consultados. La ética de las virtudes reflexionaría sobre cuál debería ser la reacción de los implicados en la situación para comportarse de una forma conveniente, que favoreciera las aspiraciones de felicidad que tiene la sociedad. La ética deontológica se guía por absolutos morales y establece que no podemos hacer daño a nadie. Por ello, no la podríamos aplicar en este caso. Nos paralizaría. Si analizando el dilema desde estos puntos de vista, vemos que hay una respuesta en la que coinciden todos o la mayoría de enfoques teóricos, esta respuesta seguramente será éticamente más sólida y nos permitirá tomar la decisión más justa para abordarla. Por ejemplo, si desde la perspectiva utilitarista concluimos que el coche debería optar por cobrarse el menor número de vidas posible. Si a esta conclusión también han llegado los programadores y los consumidores del vehículo, y se demuestra que de tal modo se consiguen reducir el número de accidentes y de víctimas en las carreteras, podríamos decir que es una conclusión éticamente más sólida. A la hora de resolver dilemas, es importante buscar alternativas en la situación dilemática. El coche autónomo puede tratar de dirigirse al arcén y el único perjudicado sería su pasajero. Otra cuestión a plantear sería, por ejemplo, si los coches se pudieran programar de tal modo que pudieran prever y evitar este tipo de situaciones. Teniendo en cuenta lo expuesto, es importante no confundir los dilemas con los problemas. Hablamos de un problema cuando las opciones que tenemos no son excluyentes entre sí. Cuando una de las opciones protege un derecho o una expectativa legítima y otro una no legítima. Por ejemplo, un problema es cuando una empresa automovilística, buscando incrementar sus beneficios, abarata los costes de producción hasta el punto de disminuir la seguridad de los mismos, incrementando el riesgo de sus consumidores. Aunque la búsqueda del incremento de los beneficios puede ser un interés legítimo, este no puede ser perseguido en detrimento de la seguridad de los consumidores. La respuesta es por lo tanto clara, y no hay dos opciones excluyentes y ambas indeseables. Aquí solo hay una opción éticamente argumentable. Como decíamos al inicio, en nuestro día a día los dilemas éticos suelen ser complejos. En esas situaciones, la ética nos puede ayudar a ejercitar nuestra libertad de elección de una forma más racional y certera, a ser más conscientes de por qué adoptamos unas conductas u otras y a razonarlo. Muy bien, estos son los dilemas éticos. Si se han dado cuenta, por ejemplo, con este caso del auto, ¿no? Giro a la derecha, le hago daño a un grupo de personas. Si giro a la izquierda, le hago daño a menos personas. Tengo que tomar una decisión. ¿A dónde voy? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Es lo mismo que pasaba en época COVID o no? ¿No? Y es lo que pasa regularmente en las instituciones, ¿no? Si de repente tomo una decisión, puedo generarle un beneficio a mayor cantidad de usuarios, pero también la misma decisión puede generarle un perjuicio a otro grupo de usuarios. Entonces, eso es parte de los dilemas que se presentan. ¿Ustedes han tenido que afrontar en algún momento una situación que o que tú lleve a analizar éticamente si es correcta o incorrecta esa acción? A ver, dentro de la experiencia que han podido tener, han tenido esa de repente situación compleja de poder tomar una decisión o de haber tomar una decisión que pueda ser éticamente correcta o incorrecta. A ver, a mí me pasó, ya les voy a contar. Primero quiero leerlo a ustedes, pero luego yo les voy a contar mi experiencia. Pero a mí me ha pasado. A ver, ustedes han estado en esa situación de un dilema ético, de un dilema o una situación ética que tú sabes que la decisión es cuestionable, la decisión es, que puede llegar a ser reprochable, pero que si no la tomas perjudicas a más personas. A ver, ahí mientras se animan, yo les cuento como experiencia, cuando yo trabajaba en Fosmar, en Marina de Guerra, este, estábamos en pleno pico de la pandemia, ¿no? En el año 2020, más o menos, para agosto, nosotros ya nos habíamos quedado sin camas UCI, no teníamos camas UCI. Y se vino un momento complicado, ¿no? Nosotros éramos el financiador del sistema de salud de la sanidad naval y nosotros, por ejemplo, hacíamos convenios con las clínicas, teníamos convenios
con las clínicas a nivel de todas las zonas navales, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan atender a los usuarios, para que ellos puedan atender principalmente en este caso tan complejo los pacientes COVID. Yo era el responsable de los convenios. Entonces, las clínicas me llamaban y me decían, no, Ricardo, tengo el paciente tal, ¿hospitalizo o no lo hospitalizo? Y obviamente, ¿no? Hospitalízalo, no hay problema. Pero las clínicas se quedaron también sin camas. Las clínicas también se quedaron sin espacios, ¿no? Para poder atender pacientes. Y en algún momento también nos subieron los costos un montón. Tanto tuvimos costos demasiado elevados, demasiado altos con las clínicas. Entonces, vino el momento de tomar decisiones. Y en este momento de tomar decisiones, nos sentamos, me acuerdo todos los que éramos parte del comando COVID de Marina, y era a quién hospitalizamos. Y la prioridad la que van a tener personal en actividad. Ahora, personal en actividad es normalmente personal joven, personal en retiro eran personas mayores. Y venía un poco el cuestionamiento ético y también personal, porque yo tengo tíos que son personal en retiro, tengo dos familiares que son personal en retiro. Y comenzaba con este cuestionamiento, ¿no? ¿Qué sucede o qué sucedería si ellos requerirían de una cama? Que ellos requerirían de un ambiente para poder hospitalizarse. Y en ese momento se estaba tomando la decisión que no, que la prioridad le iban a tener personal en actividad. O sea, no le decíamos no se iban a hospitalizar, pero si tenías a personal en actividad y personal en retiro, a quien priorizabas era el de actividad, el de retiro. Si ya no había otra cama, el de retiro no iba a poder ser hospitalizado. La prioridad la iba a tener personal en actividad. O sea, fue un momento muy complicado realmente, porque como decías, la mayoría de personal en actividad o de retiro son personas mayores. Entonces, ¿cómo le negabas en ese momento la prestación? Pero vámonos a la lógica que tienen todas las instituciones castrenses, el mantenimiento de la fuerza. Ellos nada que prevención, promoción de la salud, no, o sea, ellos su lógica es mantenimiento de la fuerza. Y como dentro de la lógica está el mantenimiento de la fuerza, prioridad personal en actividad. O sea, ese fue un dilema ético que en ese momento se presentó y teníamos que ir hacia la decisión que beneficie a más personas, ¿no? O que beneficie estrictamente a la lógica institucional. Fue reprochable, sí, que me cuestioné mucho tiempo esa decisión, sí me cuestioné. En algún momento me llamaban las clínicas, me decían, Ricardo, ha llegado personal tal, tantos años, ¿lo hospitalizamos o no? Y nosotros estábamos, ¿hay más personal ahí? No, el único, ok, hospitalízalo. Pero si llegaba un día en actividad, las clínicas ya tenían claro, actividad, prioridad, retiro para después. Entonces, ese era un momento muy complejo. Algo por ahí de repente ustedes, dentro de la experiencia profesional que hayan tenido, les ha tocado vivir en un momento así, donde han tenido que tomar una decisión que sea así, que pueda generar de repente una respuesta tanto en ti como tu ser, ¿no? Como a nivel del sistema que puede ser de repente cuestionable. ¿Les ha tocado vivir una situación muy parecida? A ver, ¿qué nos dicen por acá? Aún no, ok, aún no. Es un momento complicado, ¿ah? Es un momento muy complicado, pero se tuvo que vivir. Y la pandemia fue complicada de por sí, ¿ah? La pandemia fue complicada, o sea, fueron momentos que espero realmente no vuelvan a pasar. Por lo menos de lo que hemos vivido en el sistema de salud, sí fueron momentos muy complicados, ¿no? No solamente para los que estaban en la línea, en la primera línea de batalla, ¿no? Las colegas que estaban en la parte asistencial, sino también para los que estábamos en las zonas de estratégicas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Donde estábamos, donde se tomaban decisiones, porque eran decisiones que muchas veces te cuestionabas, ¿no? Tú decías, ¿es lo correcto lo que estamos decidiendo? ¿Es lo adecuado? Eh, pero ya, se dio, pasó, ¿no? Esperemos, como vuelvo a repetir, que no tengamos que volver a pasar por un momento similar, ¿no? Esperemos. Entonces, ahí están los dilemas éticos. Y dentro de la parte de los dilemas éticos, también tenemos nosotros los aspectos ontológicos, porque tú cómo tomas una decisión en base al aspecto ontológico, en base a tu ser.
¿Qué es la ontología? El estudio del ser como ser en cuanto al ser, ¿no? Y el estudio de la perspectiva profesional. Por eso que existen dentro de lo que son la ontología, existen los conceptos de los valores ontológicos. Pero vamos a las preguntas o las cuestiones ontológicas. Lo primero, ¿qué cosa es el ser? Profesionales de la salud, enfermeros, ¿qué somos? ¿No? Y dentro de los aspectos de la auditoría, ¿cuál es nuestra función como auditores en el cumplimiento de los valores ontológicos? En el cumplimiento de las decisiones que pueden ser cuestionables, como menciono, que pueden ser cuestionables, como les repito, pero que finalmente terminan siendo necesarias, ¿no? Y ahí viene la segunda pregunta, ¿qué es lo que hay para tomar decisiones? ¿Qué es lo que tenemos, ¿no? Y viene lo último, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando decimos algo? ¿Qué queremos expresar cuando estamos manifestando algo? Dentro del campo también de la auditoría se expresan estos problemas ontológicos. ¿Por qué? Porque el auditor tiene un ser distinto. El auditor es un mix entre lo asistencial y la gestión, ¿no? Hay auditores que son más de gestión, hay auditores que son más asistenciales, pero llega a ser un mix. ¿Por qué? Porque el auditor llega a tomar decisiones, ¿no? Que pueden generar una mejora en la calidad de la prestación sanitaria, ¿no? Por ejemplo, el capacitar y sensibilizar a los colegas es una decisión que toman los auditores, ¿no? El poder fomentar el uso de herramientas de calidad son estrategias que usan los auditores. Lo vamos a ver en el módulo 6, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de calidad? O sea, es lo que nosotros como auditor, dentro de las decisiones que tomamos, pueden ser positivas o pueden llegar a ser también eh, adecuadas para la buena marcha de la institución. Acá hay algunos problemas ontológicos, es un aspecto más filosófico y este es un punto interesante dentro de lo que es el marco normativo, dentro de lo que es la concepción, ¿no? Del ser y de los aspectos éticos, también está la Ley General de Salud. ¿Por qué? Porque la ética y la moral se basa en lo que sigue el entorno y todo ello va en el marco legal, dentro de los aspectos legales. Y nuestra Ley General de Salud es la norma máxima que nosotros tenemos. La norma técnica de acreditación en salud se basa en la Ley General de Salud. El sistema de gestión de la calidad se basa en la Ley General de Salud. La norma técnica de auditoría de la calidad se basa en la Ley General. Todas las normas que nosotros podamos tener y estudiar se basan en la Ley General de Salud. ¿Por qué? Porque es la ley máxima que tenemos en el sistema. Pero algo muy curioso dentro de esta ley es que recién fue promulgada en el año 97. Desde 1821 hasta 1997 no teníamos una ley general de salud. Y les digo cosa muy curiosa, ¿por qué? Porque se pudieron haber presentado casos que vulneraron los derechos del usuario, que vulneraron los derechos del paciente. Se pudieron haber presentado algunos casos, pero no había una ley que amparara a ello. Hoy sí la tenemos. La ley general es la ley matriz que tenemos en el sistema, ¿no? Y de ella se desprenden todas las leyes que hoy conocemos en el sistema de salud, ¿no? Esto es parte de los contenidos que tiene la Ley General de Salud. Eh, Su título primero, Derechos, Deberes y Responsabilidades concernientes a la salud individual de las personas. En el título segundo, de los deberes, restricciones y responsabilidades en consideración a la salud de los terceros. En el título tercero, del fin de la vida, también de la etapa final. En el título cuarto, de la información de la salud y su difusión. En el título quinto, de la autoridad sanitaria, que en este caso es el MINSA y el Consejo Nacional de Salud. Y en el título sexto, de las medidas de seguridad, infracciones y sanciones. Estos son, ¿no?, los 6 títulos en 137 artículos y 6 disposiciones complementarias que tiene la Ley General de Salud. Y la Ley General de Salud, ¿no?, nos habla también sobre el derecho del paciente. Pero acá yo creo que podemos tener en cuenta que existen dos tipos de declaratorias. Uy, ¿qué pasó? Salieron unos globitos por atrás. Existen dos tipos de declaratorias, ¿sí? Tenemos propiamente la Declaración de Lisboa y la Declaración de la Asociación Americana de Hospitales. Las dos tienen cosas muy comunes, pero fueron de las primeras que salieron, ¿sí? Fueron de las primeras que salieron en el sistema sanitario. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la Declaración de Lisboa, tenemos que tener en cuenta, primero, el paciente tiene derecho a elegir libremente al profesional que le va a prestar atención. Es un derecho total del paciente.
Si el paciente no quiere recibir la atención de un usuario, tiene eh, tiene todo el derecho de pedir su cambio. Ahí no hay problema. El paciente tiene derecho a ser tratado por un médico, enfermero o profesional de salud que goce de libertad para hacer juicios críticos, éticos y sin ninguna interferencia exterior, que pueda utilizar su autonomía para tomar decisiones y que no dependa de decisiones de un tercero, este profesional que lo está atendiendo. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar el tratamiento una vez que ha sido plenamente informado. Por eso es importante el consentimiento informado. Ojo, recuerden estos derechos, recuerden estas dos declaraciones, la Declaración de Lisboa y la Declaración de la Asociación Americana de Hospitales, porque nosotros los auditores dentro del proceso de calidad está también ¿no? el preservar los derechos del paciente. Su salud, por ejemplo. Ahorita que hay convocatoria en su salud, no sé si han visto. Ahorita hay convocatoria en su salud de delegados, de especialistas en prevención y especialistas en protección de derechos. Profesionales de la salud piden que seas auditor. Para entrar a su salud tienes que ser auditor. Ahorita que hay convocatoria en su salud. Su salud es la entidad que se encarga de promover, proteger y restaurar los derechos en salud del usuario. O sea, esa es la función máxima de su salud. Promueve, protege y restaura derechos. Perfecto, hasta ahí vamos bien, ¿ya? Entonces, pero tú cómo promueves, proteges y restauras si no conoces las declaraciones principales, las primarias, que es el Lisboa y de la Asociación Americana de Hospitales. Pues algunos dirán, no, pero ¿para qué hablamos de derechos de los pacientes? Eso ya lo sé, eso me enseñaron en pregrado, sí, pero es parte de la formación del auditor. El auditor de su salud conoce esto. El auditor en su salud maneja esto. El auditor de las IPRES, de la parte prestacional, maneja lo que es registros, maneja lo que es calidad, gestión de la calidad. El auditor del aspecto de las YAFAs, del financiamiento, del mundo financiador, maneja todo lo que es calidad de gasto, ejecución presupuestal. O sea, si se dan cuenta, los auditores tienen un perfil diferente en base a la institución donde te encuentras. Si estás en la parte prestacional, gestión de la calidad. Si estás en la parte financiadora, gestión del gasto, ejecución presupuestal. Y si estás en su salud, promoción, protección y restauración de los derechos en salud. Por eso es fundamental que ustedes conozcan todos ellos, porque no sabemos, yo por ejemplo no les he preguntado, ¿verdad? ¿En dónde están ustedes? Si trabajan a nivel de su salud, si trabajan en un seguro o si trabajan en un hospital o centro de salud. Depende de dónde te ubiques, ¿no? Pues, el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar tratamiento una vez que ha sido plenamente informado, como ya les he mencionado, ¿no? El paciente tiene derecho a confiar en que su médico profesional de la salud respete la confidencialidad de todos los datos médicos y personales, de todos los datos que el paciente pueda tener, tiene ese derecho de ser eh, confidenciales, que no sean públicos. El paciente tiene derecho a morir con dignidad, también. Por eso que hoy hablamos de los cuidados paliativos, porque es un derecho del paciente morir con dignidad, ¿no? El paciente tiene derecho a recibir o rechazar la asistencia espiritual o moral, incluso de un ministro de la religión apropiada, como también tiene el derecho a negarse a ello. Y ya hemos tenido un caso hace varios años con una clínica que llegó un paciente, este, ¿no? Que fue o producto de un accidente de tránsito, llegó un paciente por un accidente de tránsito y este paciente no era religioso, su familia tampoco, y llega a una clínica que es administrada por religiosas. Como el paciente estaba agonizando, no tuvieron mejor idea las religiosas que llevar un sacerdote para que le dé la unción de los enfermos. La idea de las religiosas no estaba mal, ojo ahí, no estaban cometiendo un delito, pero cuando los familiares llegan y dicen, nosotros no somos católicos, nosotros no somos creyentes, vino el problema, porque las religiosas no cortaron la ceremonia o el ritual. Le dijeron, no, pero que ya termine el padre y ya estamos, ya hemos iniciado. Y la familia denuncia a la clínica. La paciente igual falleció, ¿no? Pero la familia denuncia a la clínica. ¿Por qué? Porque no respetaron el derecho de elección, ¿no? De asistencia espiritual. Ellos no querían la asistencia espiritual. Y la clínica, a pesar de que ellos llegaron y dijeron, no queremos asistencia espiritual, aún así le dieron asistencia espiritual. Ojo ahí, por eso les digo, el paciente puede recibir o rechazar y generó una sanción a la clínica, porque esto fue a nivel de su salud y su salud concluye que la clínica vulneró un derecho del usuario, ¿sí? Ese es a nivel de la Declaración de Lisboa.
Ahora, a nivel de la Asociación Americana de Hospitales, hay otras declaraciones, pero acá vamos a ver nosotros derechos. Bueno, este es el CONAMED, del Consejo Nacional de Medicina, y también tienen obligaciones. El CONAMED recopila de ambos, ¿sí? Acá vemos de derechos y obligaciones. Entonces, en la Asociación Americana de Hospitales debemos tener en cuenta, primero, que el paciente tiene que ser atendido con consideración y respeto, ¿sí? De recibir de su profesional médico la información disponible con respecto a su diagnóstico, tratamiento y pronóstico, ¿sí? El paciente tiene todo ese derecho. El paciente tiene derecho a que su médico le comunique todo lo necesario respecto a su consentimiento o para dar su consentimiento o rechazar cualquier tipo de procedimiento de tratamiento. Y hay también un protocolo en caso el paciente rechace tratamiento, ¿sí? Al paciente se le informa, paciente no acepta, paciente rechaza, ok, vamos a explicarle las consecuencias del rechazo. El paciente, a pesar de haberle dicho las consecuencias del rechazo, mantiene la postura de rechazar el tratamiento o la intervención, entonces, si amerita la situación, se le da un alta voluntaria. Si no amerita la situación, se le hace firmar al paciente el rechazo al tratamiento. Entonces, consideren eso también, ¿ah? Tiene derecho a saber el nombre completo del responsable de su atención también. Y por eso es importante que nos presentemos. Derecho a rechazar tratamiento y ser informado de las consecuencias. Derecho a la intimidad, exploraciones, tratamiento, discusión y de discusión de caso con discreción, manejo confidencial de sus datos y de sus expedientes, ¿no? Derecho a ser transferido si el hospital que acude no puede hacerse cargo de su caso, si no tiene la capacidad resolutiva también, ¿ah? Derecho a obtener información de la relación de su hospital con otros centros sanitarios o instituciones educativas. ¿Por qué pasa esto? Porque hoy los hospitales reciben estudiantes. Entonces también tienen el derecho de saber con qué universidades ellos trabajan en los procesos formativos. Derecho a receptar o negarse a participar en investigaciones clínicas, continuidad razonable de su atención si el paciente así lo desea. Examinar la factura de gastos también es un derecho del usuario para saber si de repente el presupuesto le permite mantenerse ahí o migrar a otra institución. Y conocer las normas y reglamentos del hospital con respecto a su conducta, ¿no? También puede decir cuáles son mis deberes como paciente, ¿no? Y el Consejo Nacional de Medicina, que es uno de los consejos adscritos al Colegio Médico del Perú, emite ya una declaración propiamente a nuestro sistema. Primero, recibir atención médica adecuada es un derecho del paciente. Recibir trato digno y respetuoso, que va de la mano con lo que hablan las otras dos declaraciones. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Decidir libremente sobre su atención, quién te atiende, quién no me atiende, otorgar o no su consentimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión, que esto se ha vuelto muy común ahora. Hoy los pacientes llevan por una segunda o tercera opinión para ver si la primera versión o el primer diagnóstico es el correcto o el adecuado. Recibir atención médica en caso de urgencia o emergencia, ¿no? Contar con expedientes clínicos en las instituciones donde se atienden y ser atendido cuando se inconforme por la atención recibida, ¿no? Si yo no estoy conforme, poder hacer mi reclamo de manera correcta y adecuada. Ahí viene el uso del libro de reclamaciones. Y algunas obligaciones que tiene el paciente: dar información veraz al personal de salud, solicitar información pertinente sobre su enfermedad, cumplir con las indicaciones y recomendaciones para su tratamiento una vez éste sea aceptado, y en caso de incumplimiento, informar al profesional de la salud que estás incumpliendo el tratamiento, que no lo has podido cumplir por X razones. No tenías el medicamento, no tenías el presupuesto, X razón. Asistir con puntualidad a las citas de seguimiento, tratar con respeto al personal de salud y cuidar las instalaciones y materiales de la institución que lo atiende. Estas son, estimados, los derechos y obligaciones del paciente. Si alguno de ustedes está en su salud o va a su salud, ese es su día a día, ¿no? Esto es parte del trabajo propiamente que se hace dentro de lo que es de la protección o la promoción, la protección y la restauración de derechos. Ahora vamos a ver, o aprovechando que nos queda un tiempo, vamos a ver este video de un caso de una negligencia. Y hablo sí acá ya de una negligencia porque es una negligencia comprobada. Y este caso es hacia un menor.
que entra con un diagnóstico y sale con otro. El paciente ginecológico voy a buscarlo y luego se lo voy a pasar a la organización. Pero este caso también es interesante, ¿por qué? Porque acá nos habla de cómo nosotros vemos, ¿no? Cómo se vulneró un derecho del usuario a tomar decisiones. Se vulneró el derecho de tomar decisiones porque se trasladaba al paciente a un hospital o una clínica fuera del país, pero no se le informaba de qué se le estaba haciendo al paciente. Y al no saber qué se le estaba haciendo al paciente, los familiares no sabían qué le estaban haciendo al paso a su paciente, no podían tomar decisiones si se continuaba o no con el tratamiento. Veamos este caso, ¿sí? Voy a dejar de compartir aquí. Y ahora sí, vamos a ver este caso de menú. Este casito, acá está. Este no es. A ver. Oye, hoy día los casos no quieren aparecer. Dame un segundo. A ver, ahorita ponemos el casito. Acá está. Acá este caso. Bueno, este es de una mujer que sufre por la negligencia médica. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a esperar que pasen En los Plaza Vea anuncios. tienes la tranquilidad de encontrar todo para disfrutar la Navidad. Mientras van pasando los anuncios, entonces para que puedan recordar este caso, ahí está. Este es de una mujer. Este no es del niño, sí, este es de otra señora. Eh, Caso muy similar también, ¿no? Negligencia médica y aún no se dicta sentencia sobre este caso. Vamos a revisarlo y vamos a conversar sobre ello también, ¿sí? Pero también parte de un proceso de negligencia que hubo. Sin pieses, sin mano. ¿Cómo he quedado después de esa operación del apéndice? Los doctores siguen trabajando, siguen haciendo su vida. ¿Y yo qué? ¿Yo qué soy? ¿Cómo me dejaron esos doctores? Que hasta el día de hoy no hay justicia, no los condenan a ellos. Miren cómo estoy. Esto es una realidad que a cualquiera le puede suceder. Kelly, Kelita, a levantarse. Ya, vamos. A levantarse, levantarse. Me levanto, pero mi esposo me tiene que poner en la silla para que él me pueda traer acá a la mesa. Ya mi esposo me tiene que lavar la boca, todo, servir el desayuno, todo. Yo tengo que esperarlo acá nomás. Mi esposo me saca con la silla de rueda para poder ir afuera, o si no acá, para movilizarme también acá. O sea, si quiero bajar, él no me puede movilizar solo. Él tiene que bajarme con otras personas más. No. Vamos, Berna, tú puedes. Vamos, Berna. Berna. Berna, te va. No se puede. No se puede. Entre varios me tienen que bajar con la silla de rueda porque solo no puede. Cuando me quedo sola, a veces estoy aquí, como digo, tengo mis perros, mis perros que me acompañan. ¿Qué puedo hacer? Lo ocurrido con Kelly Saiwa en el 2014 pudo haberle pasado a una amiga, a una hermana, a una madre o a cualquiera de nosotros.
Su caso indignó a todos en el 2014 cuando ingresó al Hospital Merino Molina de Comas por un cuadro de apéndice. Ahí le recetaron medicamentos para calmar el dolor y la enviaron a casa. Sin embargo, en menos de 24 horas regresó con un cuadro de peritonitis que se complicaría aún más y que posteriormente acabó con la amputación de sus extremidades que empezaron a necrosarse. Son 3 años ya que estoy así. Y hasta el día de hoy no tengo nada, no tengo la ayuda de salud. Lo único, cuando yo pido ayuda, ellos lo único que me dicen que me hagan apoyadas. ¿Cómo me voy a hacer apoyadas en esta situación? Y hasta la actualidad, Kelly no ha conseguido absolutamente nada, ¿no? O sea, todas las pruebas señalan que sí, pues hubo una negligencia médica, no hubo una correcta atención médica por parte de los médicos que hicieron que esto se complique, pues, ¿no? Y al complicarse, pues, que sucedió y se desató esta terrible tragedia, pues, ¿no? Los médicos Arnold Edilberto Yataco García y Jacqueline de Yanira Alvarado Aredo han sido denunciados penalmente por negligencia médica. Sin embargo, la lectura de sentencia programada para el último jueves se suspendió. Lo que normalmente buscan estas personas que son denunciadas por cualquier tipo de delitos es que la pena prescriba. El caso se archiva y cierran el caso. Todas las pruebas ya están a mi favor. ¿Qué es lo que esperan? Yo no entiendo eso. Por eso yo me voy a encadenar el 12. Me voy a encadenar. Si no en sentencia, yo me voy a encadenar. Yo me voy a amanecer ahí hasta que le condenen a ellos ya. Yo de una vez que lo sentencien a esos malos doctores. Según Kelly, esta es solo una de las tantas trabas que ha tenido para intentar hacer justicia, para no quedar en el olvido, para ser indemnizada, para enmendar de alguna manera el error irreversible que cometieron con ella. Hasta el día de hoy no recibo ni un apoyo, ni un caramelo de ellos. ¿Hasta cuándo voy a seguir así? No tengo ni una buena silla de rueda. Todo lo que me dan es cosas usadas. ¿Hasta cuándo voy a estar así? Han pasado 3 años desde aquel día en el que esta mujer de 35 años quedó en este estado. Depende de su esposo y sus 2 hijos menores de edad para poder movilizarse. Dice que en este tiempo de salud la llenó de promesas y de compromisos verbales que jamás cumplieron. Me dan, como se dice, una esperanza que mi vida va a cambiar totalmente. Me han prometido de todo, hasta de trabajo, todo. Que me iban a dar mi silla de rueda, como debe de ser. Está mal logrado. Me han sacado incluso la batería. Está todo desconectado. No hay nada. Lo han sacado todo. Los técnicos mismos del seguro han venido y lo han sacado todo lo que estaba dentro. Y hasta el día de hoy no lo traen porque dicen que no hay repuesto ya. Esalud le ha dado 2 sillas de ruedas usadas que a duras penas resisten el camino agreste que rodea su casa, ubicada paradójicamente en la zona más alta de las laderas del Chillón en Puente Piedra, en la cima de este cerro del que ya se ha rodado hasta en 2 oportunidades. Este terreno me dio el alcalde Milton Jiménez. Me hubiera gustado de verdad que me hubieran dado un sitio más abajo, en que sea. ¿Por qué me han dado un terreno tan arriba que no puedo ni bajar? Parezco encarcelada. Yo no he cometido ni un delito para estar encerrado en este cerro. No. Vamos, no tú puedes. Vamos. Adicionalmente recibió también un par de prótesis que usó para ir a la fiesta de promoción de su hijo. Sin embargo, al poco tiempo empezaron a provocarle gran dolor y le causaron heridas. Por esas heridas me han hecho una pequeña cirugía acá. ¿Esto también le ha dado de salud? También. ¿Qué es lo que le ha dado de salud en todos estos 3 años? En estos 3 años me han dado solamente las sillas ruedas viejas y las prótesis. Y nada más. ¿No? Hemos tratado con Kelly de muchas maneras de tratar de sacar una cita con el presidente de salud para poder coordinar con ellos, de repente irnos a un arbitraje que es lo más rápido, pero tampoco hemos podido lograr.
Pero no hay arbitraje, tampoco sentencia y mucho menos prótesis nuevas, pero sí muchas promesas y compromisos de por medio. Compromisos que también recibió de parte del doctor Luis Bromley, gerente del Hospital Almenara, hace exactamente 2 meses. Señora Sáenz, tiene usted la disposición de los funcionarios de esta administración de resolver al 100% su caso. Usted me pide una enfermera, porque si yo puedo dársela, se la pongo mañana. Pero hay que ver cuál es el camino legal, ¿cierto? Yo tengo la obligación de darle la terapia que necesite. Usted lo sabe, doctor. Si no hay en el hospital, yo lo mando a Estados Unidos. Cuando tenga que mandar, ese es el derecho de la asegurada. Todos los meses salen pacientes del seguro al extranjero. Si usted necesita hacer en China, yo lo mando a China. Pero tiene que haber detrás un respaldo médico. Kelly Saiwa ya no cree en promesas y por eso grabó este audio. Día a día lucha por no caer en depresión. La soledad la aterra y por ocasiones observa esta foto que estampó el último recuerdo de una mujer llena de vida, que aunque parezca otra, es la misma, pero feliz. La misma mujer que lleva años esperando justicia. Bien, en este caso, como vamos a ver, ¿no? El incumplimiento que se le genera a la paciente y el darle dentro de lo que es la protección también de los derechos del usuario, darle elementos que no se ajustan a la necesidad que ella pueda tener, ¿no? Pues, hemos visto ahí una silla de ruedas que no tiene batería, una silla de ruedas que no tiene un adecuado control, un adecuado manejo, ¿no? Una prótesis que le generó daño y todo esto a causa de una cirugía que se complicó, y como mencionaban los abogados, o el abogado, mejor dicho, hay una comprobación de negligencia. Pero ¿quién es la única entidad, y acá hago la pregunta para todos, quién es la única entidad en nuestro país que puede confirmar a nivel de salud, confirmar o negar la existencia de una negligencia? A nivel de salud, porque obviamente hablamos por judicial, de tribunal constitucional y mil cosas más, pueden haber otras entidades, pero a nivel de salud, exacto, Magali, su salud. Su salud es la entidad que puede confirmar o negar la existencia de una negligencia o de cualquier tipo de delito sanitario dentro del sistema de salud. Por eso que su salud cuenta con un tribunal de honor. El tribunal de honor normalmente está conformado por profesionales de la salud y profesionales del derecho, ¿no? Que debaten o ven acciones que pueden haber sido o que pueden haber generado una vulneración de los derechos. Y ellos tienen una acción sancionadora también, ¿no? Que pueden generar una sanción a la institución y que dentro de la restitución de los derechos en salud genere también qué le das al usuario frente a la situación que has presentado ante ellos, ¿no? Entonces, este es un pequeño caso. Esto normalmente yo lo muestro también a algunos de mis estudiantes. Son varios videos que por ahí he visto. Me dio pena no ver el del caso ginecológico en Chancay, en Lima, provincias, pero pues, si lo encuentro, lo voy a pasar a la organización para que se lo pase a ustedes también. Pero son situaciones que se presentan en el día a día. Y ahí vienen los auditores. El auditor, muy aparte de ver que escriban bien en los registros, muy aparte de ver que haya medicamentos, no haya medicamentos, que el ecógrafo funcione, que el ecógrafo no funcione, también tiene que velar por la protección de los derechos del usuario, porque finalmente nosotros nos valemos, o nuestro trabajo está pensado en el usuario, nuestro trabajo está principalmente mirando hacia el usuario, hacia el paciente, entonces también tenemos que ver la protección de los derechos. En la parte financiadora también lo hemos visto. Cuando yo he estado en el CIS, cuando he estado en FOSMAR, cuando he estado en Sanitas, también veíamos o hacíamos auditorías de calidad para ver que realmente se cumplan, ¿no? O que realmente se estén cuidando o protegiendo los derechos del usuario. Es parte de, ¿sí? El ser auditor también está dentro de esa dinámica de poder velar y proteger los derechos del paciente. Y lo vimos en la semana pasada cuando hablábamos de seguridad del paciente.
cuando hablábamos de los eventos adversos, cuando vimos ese algoritmo de la prevención de riesgos. Todo eso lo vimos en esta semana, que esta semana lo hemos complementado con la parte ya terminológica, ¿sí? Bien, no sé si hasta ahí tuvieran alguna pregunta o alguna consulta. Si existiera alguna pregunta o alguna consulta. Y si no existiera, espero igual que sean por el chat o con mano levantada, muy agradecidos por la participación en este módulo. Hoy día hemos estado muy activos realmente, han participado bastante. Muchas gracias realmente por ello. Y conmigo ya sería, si no me equivoco, hasta el sexto módulo. El próximo módulo van a tener otra docente, el quinto otro docente, y conmigo ya sería hasta el sexto módulo, así que no me van a ver un par de meses. ¿Sí? Muchas gracias por esta participación. Sigan por favor adelante en el proceso de auditoría, no sé, no digamos, faltan todavía 3 meses más, ya están a la mitad del camino, vamos para adelante, falta poco para que ustedes puedan ser auditores y luego de ello puedan obtener su registro como enfermeros auditores, como profesionales y auditores en salud. Muchas gracias realmente, a ver por ahí que me ha pasado por el chat. Sí, para adelante, muy bien, Luz, así es, para adelante, no decaigamos en el camino, siempre para adelante. Muchas gracias y hasta aquí quedamos en la sesión de hoy. Doy pase a la organización para las palabras finales.